Leire, Cari, ¿quieres explicarnos qué es el ingreso mínimo vital? Bueno, me ha quedado pendiente decirte de antes que si habría que describir la pobreza de alguna manera, Sí. si habría que figurarla, personificarla, la pobreza tiene nombre de mujer y niños. En cuanto a los 4 millones de personas que estaba hablando Rodri, si hablaríamos con géneros, no con personas, creo que tendríamos una visión mucho más acertada de lo que es la realidad. No somos 4 millones de personas, somos muy mayoritariamente mujeres y niños. Esa sería la descripción de pobreza en este país, probablemente en todo el planeta. En cuanto al ingreso mínimo vital, bueno, pues supuestamente es una prestación, supuestamente digo porque no es una prestación, es un préstamo. Es un mal préstamo usurero, disfrazado de ayuda social que se da a personas que están por debajo de unos ingresos anuales y que acaba resultando en una deuda muy gorda. No estamos hablando de 500 euros, 1.000 euros, 2.000, 3.000, estamos hablando de hasta 40.000 euros de deuda a familias, madres de familias monomarentales, que además, por no poder pagarlo, se nos acaba cobrando cada vez que se nos reclama la deuda un 20% de recargo. Deudas que se acaban convirtiendo en más del doble. Deudas por las que nos llegan cartas que nos embargan nuestras casas. Ya no solamente nos endeudan a nosotros y a nuestros hijos, que esto es algo que quiero dejar muy claro y que quiero sacar a la luz, los menores de edad son deudores solidarios en esta prestación, que no es una prestación, son deudores solidarios. Estamos hablando de un país, supuestamente del primer mundo, que ha puesto en marcha una prestación que en muchos casos se nos otorga sin haberla solicitado de oficio, por la que nos genera una deuda en la que además los menores, sin ser personas con capacidad de obra en la sociedad, son deudores desde que son menores de edad. Tenemos menores fiscalizados y endeudados por el Estado que decía que les iba a sacar de la pobreza. Entonces, me estás diciendo que una prestación que es el ingreso mínimo vital no es una prestación, sino es un préstamo. Exactamente. Yo, si quieres, te explico matemáticamente por qué es un préstamo. Bueno, a mí y a todo el mundo que nos esté Pues viendo. os lo explico. Esta prestación se otorga de esta manera. Todo el mundo pensamos que cuando una persona va a pedir una ayuda se le tiene que demostrar cuál es su situación económica en ese momento, ¿no? Y entonces el Estado va a decir, pues sí, no tienes un duro, no tienes comida para llevarte a la boca, te vamos a dar una ayuda. Pues no, el ingreso mínimo vital se concede en base a la renta anual del año anterior, que no suele ser... no suele coincidir con la situación real de la persona durante ese año. Porque estamos hablando que la gran mayoría de los mortales de este país fluctuamos económicamente. Esta prestación sirve para gente, como estoy viendo en la imagen, que está en una pobreza estable, tienen una pobreza estable, no fluctúa su economía en sus años. Entonces, si hablamos de una prestación que se la van a conceder a una persona ahora, basándose en los ingresos del año pasado, ya de momento pueden pasar dos cosas. Una, que aun necesitándola no se le otorgue porque el año pasado, por ejemplo, estaba trabajando. O dos, que se le va a otorgar en función de unos ingresos que aparecían el año pasado y que no van a coincidir con su situación real. ¿Qué va a pasar al año siguiente cuando hagan una revisión de ese dinero que le estaban prestando? Porque estaban basándose en suponer una economía que no era la real. Que una de dos, o a la persona le va peor y le van a mantener la prestación o se la van a aumentar, o van a llegar los dichosos cobros indebidos. Y esto ocurre, si no es un año, es al siguiente, y si no al siguiente. Y no podemos sostener cobros indebidos personas que estamos por debajo de unos ingresos. Es insostenible, no puede existir una prestación que genere esta inseguridad y este bloqueo en la vida de las personas. Está totalmente deshumanizada. Quería hacer un apunte de lo que estáis hablando. Es que estamos hablando de una prestación que desde el minuto 1 se maneja desde la sospecha. Claro, desde la sospecha. O sea, verdaderamente nos sentimos... Voy a hablaros como gente de la calle, es que nos sentimos una mierda. Desde el momento en que tenemos que ir donde una trabajadora social, ese estigma del que estáis hablando, ese palabra tan feo, es que nos sentimos... Mira, os voy a hablar como madre. Estamos criando y por lo tanto no podemos trabajar, no tenemos empleabilidad.
pero vivimos en un sistema que nos juzga por el hecho de estar criando. Vivimos en un sistema que desde que somos pequeñas nos está adoctrinando en que la máxima de una mujer es ser madre, pero se nos castiga por serlo. Porque el ser madre en este sistema supone ser dependientes. Y luego eso es la cruz que llevamos sobre nosotras, porque si somos dependientes, no somos autosuficientes y es nuestra culpa no ser autosuficientes. Porque es que ¿quién te mandó tener hijos? Si crías y trabajas, sigues siendo pobre. Ni crías bien, ni trabajas bien. O sea, y en el momento en que queremos acceder a una prestación social, de verdad que hay una percepción en la sociedad de que somos vagas, de que no queremos trabajar. Así es como nos sentimos, que somos vagas. ¿Cómo te sientes cuando escuchas una propuesta como es la renta básica universal, la que ha contado Rodri? Porque lo primero que he dicho, cuando yo escuché esta propuesta, yo dije, yo no quiero trabajar. Y me da igual que me llamen vaga. O sea, quiero decir, es que no quiero trabajar. O sea, ¿cómo te sientes cuando escuchas esta propuesta de renta básica universal? Vale, a ver. ¿Sería para ti una solución, por ejemplo, al IMV? Sí, sería una solución al IMV porque partimos de la base de que una renta social como la que estamos hablando no parte de este juicio del estigma que estamos hablando, de la sospecha, del te estoy dando esto porque eres una especie de ser inútil que no vale para nada y para que no te mueras y para que el país no tenga estos índices de pobreza, te doy esto. O sea, es que el concepto que hay detrás de las personas que recibimos el ingreso mínimo vital no sería el mismo concepto, como estaba diciendo Cristina, yo no sé hablar como vosotros, pero no sería la misma concepción que cuando se dan por hecho derechos de acudir a un hospital o de recibir una pensión de viudedad, una pensión de jubilación. O sea, esos son derechos que están ya integrados en la sociedad como para gente de bien. Pero cuando hablamos de recibir una prestación porque no puedes generar ingresos por los motivos que sea, ya no eres gente de bien, eres una cucaracha. Y hablamos de una prestación que te trata desde el principio como una cucaracha, como algo que sobras en la sociedad. Es la gran diferencia que habría entre la renta básica que estáis hablando y el ingreso mínimo vital. Que es, ¿para qué están inventando prestaciones nuevas sin resolver el problema que han generado con una prestación que han implementado que nos está hundiendo a las familias más pobres de la sociedad? ¿Me queréis explicar para qué inventáis cosas nuevas sin antes arreglar las que ya están? Cristina, creo que es una de las preguntas que son conscientes de los cobros indebidos. ¿Por qué no se está haciendo nada? Creo que estamos hundidas las familias. Estamos hundidas pensando en suicidarnos. ¿Por qué el gobierno no está haciendo nada? Ya sé que no es tu competencia, pero me da igual. Tú has reconocido que eres consciente del problema que hay con los cobros indebidos. ¿Por qué sigue el gobierno saliendo de manera triunfalista en la televisión, colgándose medallas con una prestación que no está cubriendo las necesidades de la gente y que de hecho nos está hundiendo todavía mucho más en la pobreza? Que estamos hablando de deudas escandalosas, que no estamos hablando de 3.000 euros, que estamos hablando de que se están saltando leyes, que estamos hablando de que a la gente que sigue cobrando el IMV no les están descontando un 30%, como dice la propia ley, les están descontando hasta un 70%, dejando a gente que no tiene ingresos con ingresos de 30 euros, de 50 euros, o gente que estamos malviviendo con las pensiones de nuestros hijos, como es mi caso, que ahora voy a hablar de mi caso. Tengo 250 euros de ingresos mi hijo y yo, y no puedo acceder al ingreso mínimo vital porque no mira la situación que tengo ahora, mira la situación que tenía el año pasado. Quería haceros una pregunta que me parece importante, porque cuando empiezas a saber esto de la renta básica universal, creo que los fachas y tal como que empiezan a fliparlo un poco, ¿no? Pero también para que se entre la gente y empieza a haber muchos bulos y tal, yo quería preguntaros qué significa esto de la universalidad, porque no entendía que era un poco extraño dar ayudas a gente con, por ejemplo, que el Payo Amancio Ortega y yo cobremos una renta básica universal, pues digo yo, ¿y el Payo Amancio Ortega por qué? ¿Sabes? ¿Y qué va a pasar? ¿Sabes? Un rentista que tiene 5 pisos alquilado y gana de las rentas. No sé, los recursos públicos también no son limitados. O sea, como que creo que esto hay que explicarlo, Exactamente. ¿no? Eso te ibas a poner yo, Silvia, cuando has dicho que tú no querrías trabajar. Estamos hablando de una renta básica que te iba a cubrir las necesidades vitales, pero nos hemos desarrollado, nos hemos educado en un capitalismo consumista. Además de que el ser humano
necesita sentirse útil, porque si no se genera un vacío existencial tremendo. Por lo tanto, sí que es verdad que ahora podemos tener la idea de que, ostras, a mí si me dan una paguita, que es como les encanta llamarles a los ignorantes y a los fachas a las ayudas sociales, no iba a trabajar, pero yo de verdad que creo que después en la práctica no iba a ser lo que iba a suceder socialmente. Creo que la diferencia está precisamente en que no es que no trabajaría, sino en el momento que está la gente no se dejaría explotar. Y eso decir no quiero trabajar aquí, para mí es como un poquito de echarle para a los fachas. Ahí le has dado en el clavo. Por un lado sí que es verdad que te ibas a poder dar la oportunidad de criar sin tener que duplicarte como una superwoman. Y por otro lado, ahí has dado en el clavo, es que se iba a hacer pupa a la explotación. Eso es lo que sí que iba a ocurrir. Bueno,